Pasan 4 minutos de las 9 de la mañana. Abrimos la primera entrevista de Arriba Gente. Un nuevo informe del Instituto Cuesta Duarte señala que hay 20.000 desempleados más. Para conocer los detalles de este informe, el análisis de mercado de trabajo del primer trimestre de 2023, es que recibimos al economista Alejandra Pico. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿qué significan estos 20.000 desempleados más? ¿Qué vinculación tiene esto con los puestos de trabajo? Ya para comenzar aclarando esa situación. Bueno, en realidad no es lo mismo 20.000 desempleados más que 20.000 puestos de trabajo menos, pero en realidad la trayectoria que está teniendo el desempleo se explica también por la trayectoria del empleo. ¿Qué significa esto? Nosotros tuvimos una mejora importante, una recuperación del empleo en la última parte de 2021, después de la pandemia, pero esa recuperación del empleo, de los puestos de trabajo, de la cantidad de ocupados, primero se estancó y ahora tuvo un leve empeoramiento. Entonces, en la medida en que la cantidad de personas que se ofrecen para trabajar, que había caído mucho durante la pandemia, se empezó a recuperar, más personas salen al mercado de trabajo y la cantidad de puestos de trabajo o el empleo está estancado y empeorando un poquito, bueno, tenemos una cantidad de desocupados mayor en el primer trimestre de este año, concretamente 20.000 desocupados más que en el primer trimestre del año anterior. Y bueno, eso genera un poco de preocupación porque nos está hablando de un mercado de trabajo que luego de la rápida recuperación que tuvo de lo que había pasado en 2020, y que es verdad que hoy nos encontramos un poquito por encima de 2019 en cuanto a cantidad de puestos de trabajo, dejó de mostrar esas mejoras, se estancó, hay un leve empeoramiento en una situación de partida que, bueno, no es muy buena porque si bien siempre nos comparamos con el momento prepandemia, estábamos en un momento del mercado de trabajo que no era el mejor que habíamos tenido, veníamos de un quinquenio de pérdida de puestos de trabajo y además a esto se agrega que dentro de los ocupados encontramos un número importante de trabajadores que tienen problemas de empleo. Y bueno, mujeres, jóvenes, etc. Sí, ahí está, tasas de desempleo más altas entre los jóvenes, entre las mujeres, en algunas regiones del país, y también desocupados que tienen problemas de subempleo, es decir, que no pueden trabajar todo el horario que corresponde a la jornada de trabajo de ese sector, ocupados con niveles de ingreso bajos que podríamos considerar sumergidos, ocupados que no están registrados a la Seguridad Social, es decir, dentro de ese total de ocupados, que además ahora se empezaría a enlentecer o a empeorar un poquito, también hay una bolsa importante de personas que teniendo trabajo tienen problemas en su inserción laboral. ¿Qué lectura tenemos que hacer entonces? Porque de 2020 a 2021 algo mejoró, tal vez 2022 se podría decir que aún más, cuando, o por lo menos empezamos a delinear una salida de la situación del COVID en nuestro país. Se abrieron las fronteras, se permitió el ingreso de extranjeros, se movió un poco el turismo. Siempre el primer trimestre del año, sobre todo después cuando termina la temporada, inicia el segundo trimestre, baja un poco los niveles de ocupación, imagino, por esa variable. ¿Qué tenemos que esperar? Digo, bueno, ¿y qué lectura se hace? Porque hay menos empleo, los puestos disponibles y que se recuperaron ya se agotaron, entonces hay que elaborar nuevas estrategias. Ahí está, parecería que la recuperación respecto a la caída de 2020, que había sido muy fuerte, se agotó. En realidad, lo extraño quizás es que el agotamiento de la recuperación parece haberse dado ya sobre finales de 2021. Es decir, la última parte de 2021, el mercado de trabajo funcionó muy bien en cuanto a la recuperación de puestos de trabajo o el aumento de la cantidad de ocupados. Y después, cuando miramos 2022 y vamos mirando trimestre a trimestre, vemos primero un congelamiento respecto a ese último trimestre de 2021 y después se empieza a empeorar. Ya cuando comparamos la última parte de 2022 contra la última parte de 2021, vemos ese empeoramiento y eso se verifica de vuelta en la comparación de los primeros trimestres. Pero eso tiene una lógica, ¿no? Con el año anterior. Nosotros siempre comparamos trimestre contra igual trimestre del año anterior para evitar esos efectos estacionales de que, como decías, hay algunos trimestres que son particulares. Ahí está, son por algunos efectos estacionales. Claro, esto tiene la lógica de que después de la caída hubo una rápida recuperación, pero seguimos con ese mercado de trabajo con problemas que teníamos previamente y la explicación sería como que no hay alternativas o políticas públicas para mejorar esa situación
que se recuperó respecto a lo que había caído, pero después de eso se frenó. En la visión del Cuesta Duarte, ¿cuáles deberían ser las orientaciones de esas políticas? Bueno, creo que el empleo viene muy de la mano de la inversión. Entonces, las políticas de atracción de la inversión privada, obviamente que son fundamentales, y también la inversión pública. La inversión pública es una importante generadora de empleo por dos vías. En primer lugar, porque genera empleo directo. En segundo lugar, porque dependiendo de la localización, genera encadenamientos con otros sectores y empieza a mover más la economía. Y además es un incentivo a la inversión privada que también genera puestos de trabajo. Entonces, me parece que capaz que lo que no hay, o mejor dicho, hay una confianza a que eso suceda, porque sí o de la mano del mercado, y bueno, lo que estamos viendo es que no está funcionando ahora. Sin embargo, desde el gobierno, por ejemplo, en inversión pública se ha mencionado la inversión en infraestructura, que de hecho iba a amortiguar el final de la obra de UPM. ¿No se notan los números? Bueno, sí, justamente la UPM y todo lo que tuvo que ver con la infraestructura alrededor tuvo un impacto importante en el empleo y eso es lo que explica dónde estamos hoy. Pero eso tiene algo de transitorio porque en algún momento va a finalizar. Claro, la obra otros efectos transitorios positivos también porque contribuyeron en la salida de la pandemia, ya lo mencionamos. Acá también ha sido el tema de los jornales solidarios, pero quitando esas cuestiones más puntuales, la inversión tuvo recortes importantes en 2021 y además no toda inversión pública es generadora de empleo, ¿sí? Depende de los sectores, bueno, como toda actividad depende en qué se esté invirtiendo, si es más o menos generadora de empleo. Hay la inversión pública social, por ejemplo, los sistemas de cuidados, de atención a la primera infancia, a los adultos mayores. Bueno, son sectores en general, públicos o privados, que son muy demandantes de empleo, porque bueno, son sectores de servicios que requieren, ¿sí?, de fuerza de trabajo, de empleo, y que además son sectores donde tienen un gran potencial en materia de empleo porque son más difíciles de sustituir por maquinaria, que es también un poco una amenaza que estamos teniendo hoy en día. Por ejemplo, perdón, el sistema de cuidados quizá podrían tener una incidencia cuando bueno, ya esté funcionando a pleno después de esta reestructura que se está haciendo. Bueno, sí, esperemos que sí. En el quinquenio 2015-2019, en general, el sistema, lo que tiene que ver con la salud, con los servicios vinculados a la salud, había sido uno de los sectores que es verdad que parte de niveles bastante bajos, no estoy hablando solo del sistema público, sino en general, pero había sido uno de los sectores que había tenido un buen desempeño en un quinquenio que, como decía, había sido en términos medios de pérdida de puestos de trabajo. Creo que ahí hay un potencial importante. Bueno, en materia de inversión pública, en las empresas públicas, a nivel de la educación, a nivel de la salud, han habido recortes y eso también se ha sentido en materia de empleo. Alejandra, yendo un poco más a poder segmentar, ¿no?, a esos grupos. Prácticamente la cuarta parte son menores de 25 años que están desocupados. Sí, hay una contribución importante de los desocupados. ¿Cómo se va dividiendo? ¿Qué empleos se están viendo más afectados? ¿Qué rubros son los que menos salida laboral están teniendo? Digo, para poder entender también un poco cómo es la situación país. Bueno, a nivel país tenemos tasas de desempleo que, aunque la población es menor, pero cuando miramos las tasas de desempleo prácticamente duplican la tasa de desempleo media en algunas regiones del país. El litoral, por ejemplo, Salto, Artigas, Río Negro, Soriano, son regiones con tasas de desempleo importantes y además con situaciones complejas para atender, porque en realidad los problemas de empleo allí se explican mucho por la diferencia cambiaria con la frontera. Tenemos un problema en la inserción laboral de los jóvenes, es un problema bien importante porque bueno, no genera buenas perspectivas a la juventud y además en esos sectores como los jóvenes, también los migrantes, de repente se están generando puestos de trabajo, ¿sí? Además de los problemas de desempleo que tenemos problemas de calidad del empleo. Los trabajadores de las plataformas, ¿sí? Trabajos que podemos decir que son precarios, que tienen problemas, por ejemplo, de accidentalidad, de seguridad en el empleo
más alto. Un aspecto favorable es que en este periodo ha disminuido en la pospandemia la brecha entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Las mujeres era otro de los sectores de los colectivos afectados por tasas de desempleo más altas. Bueno, eso un poco tenemos todavía tasas de desempleo más altas que los varones, tasas de empleo más bajas, pero eso ha tendido a disminuir. Hay un problema clarísimo en cuanto a nivel educativo, ¿sí? Las tasas de desempleo para quienes tienen la universidad completa rondan el 3%, mientras que para quienes no tienen secundaria completa son mucho mayores al promedio. Entonces hay un tema de segmentación del mercado de trabajo que tiene que ver con los niveles de calificación. Lo que tiene universidad tienen 3% a nivel del desempleo. Sí, tienen tasas de desempleo muy bajas, capaz que no es la cifra exacta, no, pero bueno, en el entorno... Sí, históricamente con 6 años, o sea, con bachillerato completo tenés una Y tasa. como eso se vincula mucho... Y mucho menos probabilidad de ser pobre también. Claro. ¿Y sabes lo otro que me interesaría saber? ¿Qué pasa con los tipos de empleo? De la pandemia para acá. ¿Han ido cambiando? ¿Se nota más el emprendedurismo? Sí. ¿Los proyectos personales? Sí, porque también eso es una realidad que hace al país, ¿no? No es lo mismo tener que abrir una empresa, trabajar en un emprendimiento personal, que bueno, fue la consecuencia de, me quedé sin trabajo en aquel momento, lo cambié. Sí, lo que vemos también en eso que cuando empezamos a mirar el empleo por categoría del empleo, es que el crecimiento post-pandemia vino un poco más de la mano de lo que le llamamos el cuentapropismo. No todos son pequeños empresarios, muchos de ellos son, trabajadores por cuenta propia que vemos en la calle, que tienen trabajos. Hay casi 400.000 personas que son cuentapropistas. Sí, y el cuentapropismo en sí no tendría por qué implicar un problema de empleo, pero la realidad es que en Uruguay el cuentapropismo está asociado a problemas de empleo. Por ejemplo, el registro a la seguridad social es mucho más bajo entre los trabajadores cuentapropistas que entre los trabajadores asalariados, no tienen niveles de ingreso inferiores e incluso los trabajadores cuentapropistas registrados a la seguridad social gozan de menos prestaciones al momento de necesitarlas. Por ejemplo, no tienen el amparo de un seguro de desempleo, bueno, tampoco tienen derecho al despido. Alejandra, ya tenemos que ir cerrando, pero quisiera hacerte 2 preguntas porque estamos como en un momento, siento, estructural bisagra de cambio del tipo de trabajo, introducción de la tecnología, el desafío de la educación. Pero por otro lado, a corto plazo tenemos los consejos de salario y también la rendición de cuentas, ¿no? Sí. ¿Por dónde debería, o sea, qué valoración o qué proyección hace el Cuesta Duarte a propósito de esas 2 instancias tan importantes para los trabajadores? La última, ¿no? La última donde se puede incrementar el aumento, o sea, el presupuesto. Sí, respecto a los consejos de salarios, ahora a fines de junio, principios de julio, arranca una nueva ronda, una ronda bien grande en cantidad. ¿Qué se puede esperar en este contexto del informe, por ejemplo? Sí, bueno, nosotros esperamos, el movimiento sindical espera que se cumpla el compromiso de recuperación de la caída del salario real y también que ese compromiso se cumpla de la manera más rápida posible, ¿sí? Porque la velocidad a la que retornamos a los niveles de salario que teníamos previo a la pandemia no es algo menor, ¿sí? Cuanto más rápido, menor pérdida acumulada. Creo que también hay sectores que es posible que tengan un crecimiento salarial, sectores o que no tuvieron caída o que en este periodo les ha ido relativamente bien. Tenemos en ese sentido un poco una heterogeneidad a nivel de sectores, pero hay grandes expectativas y además me parece esto bien interesante porque se vincula con el resto de los temas. La negociación colectiva es una puerta a la negociación de la introducción de tecnología, la capacitación, la formación. El tema es que hoy la negociación colectiva ante una caída del salario está muy centrada en, ver qué es lo que pasa con los salarios y todo el resto de los temas van quedando para atrás. Pero la negociación colectiva en nuestro país, que tiene una amplia cobertura, siempre ha tenido una incidencia importante en determinación de otros beneficios como licencias especiales y otras cuestiones que, son bien importantes en lo que hace a la calidad del empleo. Y en la rendición de cuentas, ¿dónde debería estar, digamos, el foco de la inversión? Esta es la última que se puede aumentar el gasto y hablamos de políticas que puedan, reorientar de alguna manera estos datos que manejábamos. Bueno, nosotros esperaríamos que sea una rendición importante, que a partir de la inversión tenga un impacto en el empleo
y que se focalicen aquellas áreas que, bueno, que están como más necesitadas en materia de vivienda, que tenga un foco importante en la primera infancia, no solamente a partir de las transferencias, que son importantes, pero que es claro que seguimos teniendo un problema en la primera infancia, en la pobreza infantil, en los servicios que se prestan a los hogares más pobres y con más niños. Eso tiene que ver con los CAIF, con el sistema de cuidados, con la protección a la salud, con un seguimiento más importante de esos hogares. Esperamos que por allí y también en materia de inversión en infraestructura estén los énfasis. Vamos a ver cómo se puede conjugar todo esto con un déficit que se está alejando de las metas que tenía el gobierno y que siempre ha sido como una bandera importante. Alejandra, una rapidito. Asume este gobierno, le cae una pandemia a nivel mundial, ¿no? Todo lo que implicó eso. Sí. Diferentes situaciones, gripe aviar, la sequía, la situación del agua potable ahora. ¿Se puede decir que el gobierno manejó dentro de toda la economía prudentemente? ¿Le hubiera modificado algo el Cuesta Duarte, las observaciones que hace, simplemente así como bueno, una yo reflexión? no soy politóloga para tener un análisis. No, bueno, pero desde el lado de la sí, economía, del manejo de las economías del país. Bueno, creo que quizás el foco, en particular al comienzo de la pandemia, en 2020 y también en 2021, que nosotros tuvimos un primer semestre muy complicado en nuestro país, creo que quizás el foco estuvo un poco más en las cuentas públicas y bueno, y se descuidó un poco el foco de, bueno, qué era lo que iba a pasar. Quizás hay una evaluación de que se gestionó muy bien la pandemia, pero no se tuvo tanto cuidado en qué iba a pasar con la pospandemia, en la recuperación, en que esa recuperación fuera menos desigual, que no aumentara tanto la pobreza en la pandemia porque iba a ser más difícil luego reducirla. Me parece que no hubo tanto foco en los hogares, en las personas, particularmente en lo que iba a venir en la recuperación, en la pospandemia y en que todos se pudieran beneficiar de esa recuperación. Bien. Muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, como siempre.